Buenas noches, ingeniero John. Voy a hablar sobre la tutoría número 2 que recibimos la semana pasada. La introducción de la tutoría fue el modelo Dupont. Igual voy a hacer una pequeña introducción sobre eso. Para aplicar el modelo Dupont debemos contar con la siguiente información: las razones financieras, el estado financiero y el estado de resultados. El análisis Dupont presenta información más clara visualmente. Para elaborar el informe Dupont debemos copiar los saldos del estado financiero y el estado de resultados en el formato presentado. Debemos siempre tener cuidado y verificar que la clasificación de las cuentas contables estén realizadas de forma correcta. Y el estado Dupont busca identificar cuál es la variable que nos ayuda a incrementar el margen neto y contribuir a un mejor retorno sobre el capital, que gracias al modelo Dupont podemos identificar fácilmente. Por ejemplo, tenemos aquí el modelo como tal, donde se reflejan los ratios fácilmente, la información de ventas, del estado de resultados, y básicamente es un resumen de los dos estados financieros. Podemos ver que tenemos un margen neto que se encuentra aquí, que representa el porcentaje de utilidad que se genera de las ventas. Mientras más alto sea este porcentaje, significa que se ha hecho una mejor gestión a nivel administrativa. Por ejemplo, aquí tenemos ventas de 6 millones y medio y una utilidad de casi el 2%. Significa que nuestra utilidad es bastante baja. Deberíamos revisar en dónde de estos rubros del estado de resultados se está quedando la utilidad, dónde podemos mejorar. La rotación total del activo, que la podemos encontrar aquí. La rotación total del activo indica cuánto se ha generado. Estábamos hablando sobre los ratios que podemos encontrar en el informe Dupont. Por ejemplo, los MAF, que los encontramos aquí, que se calcula dividiendo el total del pasivo y patrimonio para el patrimonio. El indicador del ejemplo nos indica que la empresa está poco endeudada. Esto es bueno mientras no se consuma la utilidad. Retorno sobre el capital. El ratio indica que mientras más alto se está haciendo un trabajo más eficiente. Es decir, trabajamos con fondos de terceros. Por ejemplo, de proveedores, de anticipo clientes, de préstamos bancarios. En este ejemplo vemos que no, como vimos en el índice MAF, que está poco endeudado. Significa que posiblemente nuestra gestión sobre el retorno de capital no está siendo tan buena, porque básicamente estamos trabajando con el patrimonio y no con fondos de terceros. Aquí podemos encontrar los ratios que se calculan de forma lineal, se podría decir. Son básicamente los mismos datos, se hacen las mismas operaciones. Sin embargo, es más complicado sacar una conclusión de simplemente números donde no podemos identificar de dónde vienen o de dónde están compuestos, o si están en el balance general o en el estado de situación, perdón, del estado de resultados. Aquí podemos comentar que cuando calculamos el ROE y el ROA, para que el resultado esté más apegado a la realidad, debemos calcularlo tomando en cuenta la utilidad antes de impuestos y participación a trabajadores, ya que estos valores no son parte de la operación propiamente dicha. El tema de la tutoría 9 fueron los NOF y los FM,
¿Qué son los NOF? Son las necesidades operativas de fondo. Y el FM es el fondo de maniobra. ¿Qué son las necesidades operativas de fondo? Las necesidades operativas de fondo se refiere a la cuantía necesaria para mantener funcionando las inversiones del activo corriente. En este sentido, todas las empresas desarrollan su ciclo productivo en función a las NOF. ¿Qué es un ciclo productivo? Es el instante desde cuando compramos la materia prima o compramos nuestros productos para comercializar hasta cuando se convierten en efectivo. O sea, tenemos el retorno del efectivo más la utilidad que hemos planificado. En este sentido, todas las empresas desarrollan su ciclo productivo en función de las NOF, un criterio de control que a su vez está influido por las existencias, los créditos a clientes y las necesidades básicas de tesorería. El NOF nos permite conocer cuánto dinero necesitamos para lograr administrar el día a día del negocio. ¿Cómo lo calculamos? Restando el activo corriente operativo menos el pasivo corriente operativo. Fondo de maniobra o FM. El fondo de maniobra, también conocido como fondo de rotación o working capital, son los recursos financieros a largo plazo que una empresa necesita para realizar su actividad en el corto plazo. Dicho de otra manera, el fondo de maniobra es la parte del activo circulante que se financia con recursos de largo plazo y que proceden de los capitales permanentes, el neto patrimonial y los créditos de financiación. Este mecanismo se torna muy importante para saber el ratio de liquidez que tiene una empresa. A través del fondo de maniobra y de su cálculo se puede ayudar a garantizar la supervivencia de una empresa y puede además aumentar la rentabilidad de la misma. ¿Cómo se calcula? Restando el activo corriente menos el pasivo corriente. Aquí podemos ver un ejemplo de cálculo del NOF, que lo encontramos restando los activos corrientes operativos menos los recursos espontáneos. Por ejemplo, como activo corriente operativo tenemos la cuenta caja, las cuentas por cobrar, que entre los dos me suman $18,000. Y los recursos espontáneos tenemos el SRI, el IES y en total que es $2,000. ¿A qué llamamos recursos espontáneos? Son estos recursos que no nos han financiado directamente, pero indirectamente tenemos un tiempo de financiación. Por ejemplo, el IES nos da 15 días para poder pagar este valor que corresponde a empleados. Igual el SRI. Entonces, en este caso, el NOF sería igual a $16,000. Las NOF se financian con el fondo de maniobra y la deuda financiera a corto plazo. Permiten financiar las necesidades operativas de fondo. Aquí podemos ver igual, este es un ejemplo que se tomó con los datos de balance que presentamos hace un momento, donde las NOF es igual al activo corriente operativo, que era 2.284.000, menos el pasivo corriente, que es 256.091. Aquí tenemos un NOF de 2.028.768. El fondo de maniobra, que se calcula restando el activo corriente menos el pasivo corriente, en este caso que es 3.285.000. Abajo tenemos un comparativo, donde tenemos los pasivos a largo plazo más el patrimonio, que son 4.372.139, menos el activo no corriente, que es 1.086.846.000 $. La resta de estos dos valores me da de igual forma los 3.285.293. Es decir, podemos calcularlo de cualquiera de las dos formas.
¿Qué nos permite tener estos valores? Nos permite saber estos valores. ¿Qué nos permite tener el FM? Permite financiar el activo corriente con la ayuda de los pasivos financieros. El patrimonio y las deudas a largo plazo también financian a los activos no corrientes. Determinación del capital de trabajo. En el ejemplo podemos ver que el activo corriente es $400, el pasivo corriente es $50. Tenemos que recordar siempre que no es igual el activo corriente al activo corriente operativo. El capital de trabajo, fondo de maniobra, lo calculamos restando el pasivo no corriente y patrimonio menos el activo no corriente. En este caso, nuestro capital de trabajo sería $350. Tenemos ciertas reglas cuando calculamos el capital de trabajo. Cuando el activo corriente es mayor al pasivo corriente, el capital de trabajo es positivo. Cuando el activo corriente es menor al pasivo corriente, el capital de trabajo es negativo. Significa que no tenemos capital de trabajo. El pasivo no corriente más el patrimonio es menor al activo no corriente. El capital de trabajo es negativo. ¿Qué situaciones favorables encontramos? Cuando el capital corriente es mayor a las necesidades operativas de fondo. Situación desfavorable cuando el capital corriente es menor a las necesidades operativas de fondo. Aquí podemos ver de forma gráfica cómo se financia nuestro fondo de maniobra, dónde está nuestro fondo de maniobra, dónde están nuestro NOF, nuestras necesidades operativas de fondos. Podemos observar que esto es una representación del balance general. Activos es igual a pasivos más patrimonio neto, donde encontramos el fondo de maniobra que está financiado por las deudas, por una parte de las deudas a largo plazo y por el pasivo corriente, como habíamos anotado en la fórmula. Y las necesidades operativas de fondo deberían estar financiadas por el pasivo no corriente. Eso es todo, querido profesor. Muchas gracias.